Bueno, entonces vamos a empezar. Los temas que vamos a ver se llaman modelado multicuerpo y modelado esquelético. Son dos temas diferentes. Les voy a explicar los dos temas, pero nosotros solamente vamos a aplicar, digamos que en el ejercicio que ustedes me van a enviar, un solo ejercicio, ¿cierto? Que es el modelado esquelético. Entonces, para empezar, ¿qué es el modelado multicuerpo? Básicamente es un tipo de modelado que me permite dentro de una misma pieza crear, como su nombre lo dice, varios cuerpos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se utiliza el modelado multicuerpo? Eh, Normalmente se utiliza para ensambles o sistemas o conjuntos que no van a tener ningún movimiento, ¿cierto? Es importante ahí garantizar de que no va a tener ningún movimiento. ¿Por qué? Porque como todo lo vamos a modelar desde una misma parte, pues cuando pasemos eso a un ensamble, el ensamble no va a tener ninguna relación, no van a tener, digamos que relaciones las partes unas entre las otras, entonces todo va a quedar fijo, ¿cierto? Todo queda fijo. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Por ejemplo, yo en el mundo real he utilizado el modelado multicuerpo para hacer muebles en madera, ¿cierto? Entonces yo hago el diseño del mueble, hago el diseño de qué es lo que quiero y a partir de esa pieza que tengo acá llena de cuerpos o llena de multicuerpos, empiezo a generar un ensamble, ¿cierto? Entonces, como así? Imaginémonos que tenemos una mesa. Entonces, cuando yo tengo una mesa, yo tengo pues primero la tabla pues que va por encima, ¿cierto? Imaginémonos esto. Digamos que esto tiene una medida de 1000 por 1500 y la extruimos, ¿cierto? Común y corriente, hacemos una extrusión, en este caso así que va a ser una extrusión, no sé, de 15 milímetros y acepto, ¿cierto? Entonces cuando yo termino esta primera extrusión yo ya tengo un cuerpo, esto es un cuerpo, ¿listo? Para yo hacer más cuerpos, entonces lo que tengo que hacer es seguir modelando más partes, entonces en este caso voy a venir a esta cara de abajo y voy a crear un boceto en esta cara de abajo, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer las patas de la mesa, ¿cierto? Entonces voy a hacer este cuadro y le vamos a poner unas medidas a ese cuadro que sea de 100 por 100, ¿cierto? Por ejemplo, y vamos a ponerle acá una separación con respecto a esto, digamos que 30 milímetros y por acá también 30 milímetros, ¿listo? Bien, entonces si yo finalizo esto y le doy a extruir, pues acá realmente lo que estoy haciendo es añadiendo esta pata a esta mesa que tengo acá, ¿cierto? No estoy haciendo nada del otro mundo, es algo que ya sabemos hacer. Pero si yo quiero que eso quede como un cuerpo separado, yo tengo que venir acá en la salida y cambiar unir por nuevo sólido, ¿cierto? Entonces yo genero este nuevo sólido y le doy a aceptar, ¿cierto? Entonces, miren que se alcanza a percibir que las piezas están separadas, o es como si hubieran dos modelos ahí. Si yo vengo acá a esta carpeta de cuerpos sólidos y despliego, voy a encontrar dos sólidos separados, ¿cierto? Independientes. Digamos que uno de los usos del modelado multicuerpo es que nos permite hacer varias partes en un mismo sólido, pero también en ocasiones, digamos que es una forma de modelar que me permite ir trabajando con una pieza que de pronto puede que sea muy compleja y no afectar, digamos que lo que yo le aplico a un sólido, no afectar el otro sólido. Por ejemplo, como así, yo podría decir, ah, no, es que yo quiero hacer que esta pata tenga por acá una ranura, ¿cierto? Vemos que esa ranura le va a poner 60, ¿cierto? Y voy a destruir esto y lo voy a destruir en corte, ¿cierto? Lo destruimos en corte y cuando yo voy destruyendo, miren que acá voy destruyendo la pieza, pero cuando paso, miren que esta extrusión no está afectando a este sólido, ¿cierto? No lo afecta para nada. Acá es algo muy sencillo, ¿cierto? Acá uno no alcanza a percibir de pronto cuál es la utilidad
de hacerlo por un multicuerpo. Pero cuando son piezas muy complejas, a veces uno tiene que hacer agujeros y no quiere que ese agujero toque otra geometría de la pieza, entonces uno separa por cuerpos y después lo que hace es unirlos, si después los quiere unir. Listo, que es completamente posible, pues se puede unir un cuerpo con el otro si yo no lo uní desde un principio. ¿Listo? Entonces digamos que eso es uno de los usos. Y ya pues el otro es el que ya les había comentado de que podemos hacer varias partes. ¿Listo? Entonces digamos que yo quiero hacer sobre esta, vamos a hacer, vemos que un apoyo acá. Vamos a ponerle a esto un grosor de 15 y vamos a identificar cuánto hay desde acá hasta acá. Hay 130, entonces le voy a poner lo mismo acá. De acá hasta acá, 130. Listo. Y va a hacer otra extrusión, ¿cierto? Entonces miren que yo hago esta extrusión y él me dice que la está uniendo directamente a este sólido, ¿cierto? Entonces ya cuando yo empiezo a hacer extrusiones, cuando tengo ya multicuerpos, tengo que tener mucho cuidado porque es posible que yo esté uniendo esa extrusión a un cuerpo que tal vez yo no necesito, ¿cierto? Si yo quiero que esta extrusión, por ejemplo, quedara unida a este, o sea, que fuera una sola pieza, entonces yo tengo que venir acá al sólido, quitar este sólido de acá y seleccionar este, que es el que quisiera teóricamente seleccionar. Entonces ya cuando selecciono este, miren que me doy cuenta que este sólido está quedando pegado a este, ¿cierto? Si yo extruyo ahí, miren que va a quedar como si quedara unido, ¿cierto? Pero recuerden que estamos trabajando por multicuerpos. En este caso yo voy a editar la extrusión y voy a cambiar para que quede un nuevo sólido, ¿cierto? Yo selecciono un nuevo sólido, miren que inmediatamente se muestra como si fuera una parte independiente. ¿Listo? Es que lo interesante de esto, que yo al final yo podría decir que quiero duplicar esos sólidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer visibles los planos de origen, tanto el YZ como el XY, y vamos a duplicar estos cuerpos que tenemos acá. Voy a eliminar esta extrusión que le hice acá, esta pata, que era simplemente un ejemplo. Entonces vamos a hacer una simetría, entonces yo puedo hacer simetría, pero en este caso debo hacer simetría de sólidos, ¿cierto? Porque son sólidos o son, que son las patas las que quiero copiar. Escojo esta pata, le doy plano de simetría y selecciono este plano. ¿Listo? Y le voy a aceptar y miren que esto me va a quedar también como un sólido. ¿Listo? Si quiero hacer lo mismo hacia el otro lado, entonces selecciono esto, puedo seleccionar, perdón, recuerden que tenemos que seleccionar sólidos. Acá me faltó cambiarle para que fuera un nuevo sólido. En la anterior, si lo vemos, yo creo que acá no lo seleccioné, es volverlo a hacer, selecciono acá y debe quedar como un nuevo sólido, ¿cierto? Si yo lo dejo acá en esta opción, va a quedar unido, es como si este y esta fueran un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces yo quiero que queden separados, entonces le doy nuevo sólido y le doy a aceptar. Otra vez, entonces repetimos el proceso, simetría, sólido, acá me había hecho falta seleccionarlo, selecciono estas dos y esta también, selecciono nuevo sólido y el plano de simetría va a ser este, ¿cierto? Acá. Y ahí me va a quedar, ¿listo? Podríamos hacer lo mismo acá, entonces vengo acá, me paro en esta cara, proyecto esta geometría y hacemos un rectángulo, venga de acá hasta acá, que sea de 15 milímetros de espesor y extruyo, ¿cierto? Si quiero que quede un nuevo sólido, entonces ya sabemos, simplemente cambio acá y vamos a decirle que vaya hasta, entonces tenemos esta opción que nos permite extruir hasta una cara, hasta esta cara y ya le damos a aceptar, ¿cierto? Pues quedó como un nuevo sólido. La queremos llevar al otro lado, entonces ya sabemos, simetría, seleccionamos sólidos, nuevo sólido y seleccionamos este sólido y luego el plano de simetría que es este, ¿cierto? Y le damos a aceptar y ahí quedó, listo. Entonces esta pieza, uno diría, bueno, profe, pero es que esto es una pieza
completica. Yo necesito sacar los planos de cada de cada uno de los componentes para saber cómo los voy a fabricar, ¿cierto? O para saber las medidas de fabricación. Entonces ahí es donde viene la parte interesante, que la vamos a utilizar tanto en el modelado multicuerpo como en el esquelético que les había mencionado, ¿cierto? Entonces, para llevar esto a un ensamble, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pestaña administrar o manage y vamos a darle acá donde dice crear componentes, o en el caso pues de la versión en inglés, make components. Make components, ¿cierto? Entonces selecciono acá, me dice que tengo que guardar, entonces lo voy a guardar. Voy a guardarlo en el escritorio en una carpeta nueva. Vamos a ponerle modelado multicuerpo. Vamos a ponerle a esto mesa base y lo guardamos ahí. Listo. Entonces ahora sí, miren que me abre digamos que el recuadro de crear componentes. ¿Para qué sirve esto de crear componentes? Digamos que la función principal es que nos va a permitir convertir cada uno de estos sólidos en una pieza independiente. Entonces yo lo que voy a hacer es que vengo y la selecciono todas las piezas, me van a aparecer acá. Puedo cambiar la ruta donde quiero que se ubiquen esas piezas. En este caso yo las voy a seleccionar y las voy a poner en la carpeta que creé, que se llama modelado multicuerpo. Voy acá a guardar, doy que sí, y acá puedo seleccionar o puedo cambiar el nombre del ensamble que quiero que se genere, porque se va a generar un ensamble. Miren que la extensión es IAM, es un ensamble. Y puedo cambiar la plantilla en caso de que lo necesite, ¿cierto? Acá está, digamos que en la plantilla estándar, pero yo podría venir y seleccionar métrico, normal en milímetros, IAM, le voy a aceptar y queda esa plantilla seleccionada. ¿Listo? Bien, entonces seleccioné los sólidos, cambié ruta, cambié plantilla y si quiero puedo cambiar el nombre. Entonces voy a cambiar el nombre y le voy a poner mesa, ¿cierto? Ya ahí no necesito que llame mesa base, porque la mesa base es la parte, ¿cierto? Ya esto va a generar un ensamble. Entonces ya le doy siguiente y entonces miren que él va a presentarme todos los cuerpos, la plantilla que se está utilizando para los cuerpos, y ya pues digamos que la participación en la lista de partes, que eso pues ahorita de pronto lo hablamos para algo que es importante para los planos. ¿Listo? Entonces yo desde acá, digamos que si tengo los sólidos, me van a quedar con esos nombres: sólido 1, sólido 2, sólido 3, sólido 4, y pues eso puede ser contraproducente porque yo puede que no entienda bien de qué se trata un sólido del otro. Entonces yo podría venir acá y ponerle los nombres que quisiera, ¿cierto? Puedo ponerle los nombres que yo quiera a esos componentes. Se supone que el sólido 1 era la tabla, entonces tabla, ¿cierto? El sólido 2 era la pata, entonces pata, ¿cierto? Y así sucesivamente yo podría irle cambiando los nombres. En este caso no los voy a cambiar todos, los voy a dejar así. Y ya simplemente le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces, cuando yo le dé a aceptar, él inmediatamente me va a crear un ensamble de esa mesa. Miren que uno ve lo mismo, pero claro, ve lo mismo porque estábamos en una parte multicuerpo y luego ya estamos en un ensamble con partes independientes. Véalas acá. Entonces ya lo interesante acá es que si yo quiero de pronto abrir esta parte, la puedo abrir de forma independiente y ver que ahí me quedó, ¿cierto? Sacarle planos, hacer todo lo que requiera esa parte, pero ya sabemos que es una parte independiente. Listo, y lo mismo cualquiera de estas que están acá. Entonces, ¿qué podría pasar? Uno podría decir, bueno, pero es que acá tenemos cuerpos que se repiten, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el sólido 7, perdón, la pata, el sólido 4 y el sólido 6, ¿cierto? Estos cuatro que se repiten son los mismos. Entonces, si yo fuera a sacar una lista de partes, ¿qué pasaría? Vamos que yo hoy creo un plano, llamo a ese ensamble, llamo a este ensamble y creo una lista de partes. Pues, ¿qué va a pasar? Que
la cantidad siempre va a ser 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Porque de cada parte había una pieza, ¿cierto? Esto sería incorrecto, porque yo necesito que acá en pata me diga 4 patas, ¿cierto? Si me dice una, pues no tiene sentido, ¿cierto? Sería una lista de partes errónea. Entonces lo que tengo que hacer es venir al ensamble, venir a lista de materiales y acá entonces utilizar el nombre que ya tenemos para la pata que ya tenemos, digamos que configurada, que es como la principal, coger ese nombre, copiarlo y pegárselo a las otras 3 patas, ¿cierto? Entonces vengo acá, esto es como una tabla de Excel, ¿cierto? Vengo acá a las otras patas y les pongo el nombre, ¿listo? Le doy terminar y cuando venga a la lista de partes, entonces miren ya lo que pasó, él reconoce que todas esas que se llaman igual son la misma parte, entonces pues ya no son una de cada una, sino 4 patas, ¿listo? Si hago lo mismo para los apoyos laterales, entonces vamos a ponerle acá los nombres a los apoyos laterales. Apoyo, vamos a ponerle apoyo o soporte, vamos a ponerle más bien soporte, soporte 1. Este soporte 1 va con este otro soporte que está en la parte de abajo, que es este, ¿cierto? Le doy terminar y si vengo entonces a la lista de partes, ya el soporte tiene 2, ¿cierto? Y si hago lo mismo con el otro soporte, pues va a pasar lo mismo, ¿cierto? Soporte 2, cojo el nombre y lo pego por acá. ¿Listo? Termino, vengo a la mesa y acá vamos a tener. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar ahora al modelado esquelético. ¿Listo? Para el modelado esquelético voy a crear una nueva parte. Y voy a crear un boceto. En este caso voy a seleccionar el plano XY y lo voy a ver desde acá. ¿Qué vamos a hacer entonces, muchachos? Vamos a hacer el modelo de un pistón, una biela y un cigüeñal. Para los que no saben qué es eso, digamos que son componentes de un motor de combustión interna, ¿cierto? Básicamente en el pistón o en la recámara que se forma entre el pistón y el cilindro, se genera una explosión que hace que impulse una biela, digamos que se transfiera el movimiento o la energía por una biela y llegue a un cigüeñal, que es un elemento que nos va a permitir convertir un movimiento lineal en un movimiento rotativo, ¿cierto? Y ahí es donde sale pues el funcionamiento de un motor. No se los voy a profundizar mucho, pero pues digamos que ya con eso básicamente logramos entender un poquito de qué se trata. Entonces, en el modelado esquelético, la diferencia con el modelado multicuerpo es que en el esquelético sí vamos a tener relación entre cada uno de los cuerpos o entre cada uno, en este caso, de los esqueletos que vamos a crear, ¿cierto? Y es un modelado que se utiliza mucho para hacer bosquejos muy aproximados a lo que va a ser nuestra máquina, ¿cierto? Y analizar nuestra máquina desde un boceto bidimensional, ¿cierto? Desde un boceto 2D. En este caso, para hacer este modelado esquelético, vamos a crear croquis. Todos los croquis los vamos a crear dentro de este mismo escenario, dentro de este mismo boceto, pero los vamos a crear como bloques, ¿cierto? Cada croquis lo vamos a crear como bloques. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a empezar creando el cigüeñal. Yo voy a crear acá el cigüeñal, voy a crear la biela y ustedes van a crear cigüeñal, biela y pistón, ¿cierto? Yo solamente les voy a mostrar cómo crear cigüeñal y biela y ustedes crean pistón, cigüeñal y biela. ¿Listo? Entonces, voy a partir, todo lo voy a hacer con medidas inventadas. Listo, lo mismo ustedes, no hay necesidad de que empecemos a tirarle medidas porque como les digo, eso es como una forma de hacer un boceto, ¿cierto? Algo rápido, simplemente para analizar el funcionamiento de una máquina. Entonces le voy a poner acá una medida a esto. Recuerden que con medidas inventadas voy a hacer yo.
Entonces este primer agujero o este primer círculo que voy a hacer es como el eje sobre el cual va a rotar el cigüeñal. ¿Listo? Y vamos a crear entonces ahora el cigüeñal. Listo, va a crear esto acá. Vamos a crear esto por acá, así. Hasta acá. Un cigüeñal se caracteriza porque tiene un contrapeso, ¿cierto? Es como un contrapeso que le hace o que le permite dar el giro. ¿Listo? Entonces vamos a alinear todo esto, que quede centradito. Voy a ponerle una medida acá, puede ser de 70. Vamos a poner que estos dos sean iguales. Voy a hacer simetría de esto para llevarlo al otro lado. Y voy a cerrar esto con un arco. Es un arco 3 puntos de esta forma, ¿cierto? Voy a poner cualquier medida simplemente para definirlo. 95, vamos a poner la distancia de acá hasta acá de 45. Estos ángulos los vamos a poner de 65. Esta longitud la vamos a hacer de 85. 85. La distancia de acá a acá vamos a ponérsela de 40. Y ahí ya nos quedó, ¿cierto? Vamos a hacerle por acá otro redondeito a esto. Otro redondeito, vamos a ponerle un radio de 60 y va a poner esta línea constructiva. ¿Listo? Algo ahí más o menos. Bueno, si me hace falta que esto quede más alto. Voy a poner esto más alto. No, necesito más. Vamos a ponerlo más alto, de 60. Y vamos a poner esto más largo, vamos a ponerlo de 100. Incluso yo creo que podría ser más alto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es el giro. Pero la biela va a estar pegada a otro agujero que tenemos acá. ¿Cierto? Vamos a ponerle a esto 15. Y vamos a separarlo con respecto a esta 55. ¿Listo? Y lo vamos a alinear. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos el primer croquis, ¿cierto? La idea es que este croquis se convierta en un bloque. ¿Cómo hacemos para que se convierta en un bloque? Simplemente le damos en crear, venimos y desplegamos acá y acá seleccionamos crear bloque. ¿Listo? Yo creo el bloque y él me dice que seleccione la geometría. La geometría es todo esto que tengo acá. ¿Listo? Selecciono esto. Luego me dice que seleccione un punto de inserción. Entonces el punto de inserción va a ser este, que es como el centro de esa pieza. Y que le ponga un nombre. El nombre va a ser cigüeñal. Cigüeñal. ¿Listo? Y le vamos a aceptar. ¿Listo? Entonces miren, cuando hacemos eso, ya las medidas se esconden. Porque pues realmente eso es un bloque y yo no necesito que en un bloque me muestre las medidas, ¿cierto? Si yo quisiera editar este bloque, lo que tengo que hacer es darle doble clic. Miren que acá me aparece que estoy editando el bloque. ¿Listo? Entonces yo me salgo y voy a verlo así. Si yo lo elimino, no pasa nada. El bloque sigue estando. Si yo vengo y despliego acá, voy a encontrar que acá tengo un bloque que se llama cigüeñal. Si lo quiero insertar, simplemente le doy clic derecho y le doy insertar bloque. ¿Dónde va a quedar el punto de inserción? Donde yo le seleccioné. Entonces miren que el bloque siempre va a estar anclado al cursor en ese punto. Entonces yo lo pongo acá y cuando lo pongo ahí, el bloque se va a mover y miren que no se va a desconfigurar, no se va a voltear, no va a pasar nada, ¿cierto? Todas estas restricciones que yo le aplique a este bloque son restricciones que me van a servir para el ensamble. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la diferencia entre el modelado multicuerpo y el esquelético. Que el esquelético sí nos va a mantener la restricción. Entonces voy a hacerle una restricción a esto momentánea del punto de acá con el punto medio o el punto de origen para crear la biela. ¿Listo? Entonces ahora vamos a crear la biela. Para crear la biela, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un agujero un poco más grande. En este caso va a ser de 16. Y otra parte acá que va a ser como el anillo, que va a ser, puede ser de 30. ¿Listo? Y ahora vamos a
hacer por acá la otra parte de la biela. ¿Listo? Vamos a hacer este agujero también de 16 y vamos a hacer esto más pequeño, vamos a hacerlo por ahí de 25. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que voy a pegar desde acá hasta acá estas lineecitas para crear la biela, ¿cierto? Vamos a ponerle medidas ahí cualquiera, vamos a ponerle 140 acá, vamos a ponerle vertical con este punto, vamos a darle igualdad a estas dos líneas, vamos a darle un ángulo también, puede ser de 4, una separación entre estos dos puntos, puede ser de 20. ¿Y qué más? Ah, bueno, esto no está quedando simétrico, entonces vamos a poner este punto horizontal con este y ahí ya se nos va a definir. ¿Listo? Entonces, yo ahí pensaría que esto debería ser un poco más largo, porque si no es más largo, pues se va a colisionar con eso, pero eso es lo que vamos a empezar a analizar. Entonces, digamos que ahí nosotros ya creímos que nuestra biela estaba bien. Es que vamos a hacer, vamos a crear un bloque. Para crear el bloque, entonces les recuerdo, entramos a crear, venimos a crear bloque, seleccionamos el bloque, entonces yo puedo arrastrar y selecciono el bloque. Ya no se va a seleccionar este, ¿cierto? Recuerden que cuando yo arrastro de izquierda a derecha, selecciono solamente lo que estoy abarcando totalmente, ¿cierto? Entonces como este no lo estoy abarcando totalmente, no lo va a seleccionar. El punto de inserción puede ser este y el nombre va a ser biela. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces voy a eliminar tanto biela como cigüeñal. Listo. Y voy a empezar a ensamblar dentro de un boceto, ¿cierto? Entonces voy a añadir el cigüeñal, clic derecho, insertar bloque, inserto el bloque, lo pongo acá, le doy escape, selecciono biela, doy clic derecho, insertar bloque, lo pego acá y entonces miren lo que va a pasar. Esto va a tener, digamos que un funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Esta biela siempre debe ir centrada, ¿cierto? Entonces este punto va a estar alineado con este punto de forma vertical, ¿cierto? Entonces miren que ya yo desde acá me empiezo a dar cuenta que el modelo de mi biela no va a funcionar, ¿cierto? Miren que está colisionando con el cigüeñal. Entonces si quiero corregirlo, recuerden que simplemente doble clic a este croquis y acá le aumento la medida. Vamos a ponerle 200 milímetros. Vamos a eliminar esto más bien y lo voy a insertar. Le doble clic y vamos a poner la medida. Bueno, es que no se puede tan alta porque si la hago muy alta entonces va a afectar esta medida. Voy a eliminar esta medida. Vale 200 y este ángulo también. Entonces vamos a darle 200. Miren que tocó eliminar ahí el ángulo. Quisiéramos, vamos a aumentarlo más suave. 160. Vamos a aumentarlo otro poquito. 180. Para que no se nos vaya deformando tanto y podamos verlo mejor. 190. 200, ¿cierto? Esto lo hice simplemente para saber bien como la deformación que iba a tener, entonces poderme guiar. ¿Listo? Dejémoslo así y finalizamos la edición. ¿Listo? Entonces se lo podría poner, no hay ningún problema. Digamos que yo le tenía 4, dejémosle 3. No va a dejar. 3.8. De pronto el ángulo de 3 ya es muy amplio y no nos va a coger la circunferencia, ¿cierto? Entonces por eso. Bien, y ya finalizamos. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que cuando yo lo inserté, lo hice con clic derecho, insertar, biela o bloque, perdón. Pero también podría simplemente darle una restricción de este punto con este punto que sean coincidentes y hacer que este punto sea vertical con este punto.
¿Listo? Miremos que todavía hace falta, ¿cierto? Todavía hace falta. Entonces vamos a ponerlo más grande, 230. Salgo con esto y con esto. Vamos a ponerle 200, pero se va a deformar mucho. Vamos a poner los 220. Vamos ampliando acá, 230. Y no voy a jugar ya con las medidas, lo voy a dar a aplicar. Y entonces ahí lo tenemos, ¿listo? Ahí. Entonces tenemos el movimiento del cigüeñal, la biela, y vemos el comportamiento de forma adecuada, ¿cierto? Vemos que aparentemente es adecuado. Entonces finalizo el boceto, voy a finalizar este boceto y vamos a crear los componentes, es decir, vamos a decir que cada uno de estos bloques es una parte independiente. ¿Listo? Entonces para eso recuerden que entonces íbamos a administrar, le vamos a crear componentes, él nos va a pedir que guardemos esta pieza, yo la voy a guardar dentro del modelado multicuerpo, voy a poner motor base y lo voy a guardar. ¿Listo? Se abre esto y recuerden que anteriormente nosotros seleccionábamos los bloques o los sólidos, perdón, los sólidos. Ya en este caso vamos a seleccionar los bloques. Entonces selecciono este bloque y este bloque y le cambio el nombre al ensamble, le voy a poner motor. La ubicación se la voy a dejar en la misma parte, modelado multicuerpo, y voy a cambiar para que acá salga el ensamble normal en milímetros y AM. ¿Listo? Y ya le doy siguiente, y acá es importante que siempre mantengamos seleccionada esta opción que dice crear restricciones de ensamble equivalentes, ¿cierto? Si yo no dejo esto, lo que va a pasar es que esta restricción de coincidencia no se va a mantener, ¿listo? Entonces la tenemos que mantener. Entonces ya le voy a aceptar y miren que esto nos crea un ensamble, ¿cierto? Inmediatamente nos crea este ensamble. Tiene este símbolo de actualizar, lo voy a actualizar, pero ahí está, ¿cierto? Entonces si yo lo muevo acá no va a pasar nada porque pues básicamente no lo tengo anclado a ninguna geometría del ensamble, entonces pues no va a tener el movimiento. Pero si yo anclo esto a un eje, por ejemplo a un eje de origen, por ejemplo este eje de origen, y le doy restringir ese eje con por ejemplo este eje, entonces se van a unir esos dos ejes y acá ya puedo tener algo de movimiento, ¿cierto? Miren que ya ahí sí se va moviendo. Lo que antes estaba en un boceto, ya está en un ensamble, que ya esto es una pieza independiente, el cigüeñal es una pieza, si yo la abro, va a abrir como una pieza independiente, ¿cierto? Y lo mismo la biela, ¿listo? Pues resulta que la biela debe ir alineada con este centro, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a utilizar es este plano, ¿cierto? En este caso el plano YZ. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una restricción entre ese plano y este eje. Lo voy a aplicar y ya ese eje se va a deslizar siempre por ese plano. Entonces, miren que ya él va a quedar moviendo. Y acá ya estamos en un ensamble, ¿cierto? Miren que ya estamos en un ensamble. Entonces, bien, hasta aquí, miren que tenemos la parte o el modelo como un esqueleto, pero yo no quiero un esqueleto, ¿cierto? Yo quiero que al final ustedes me entreguen un modelo 3D. Entonces para generar el modelo 3D, lo que vamos a hacer, sí, eso es lo que vamos a hacer la extrusión. Pero la idea es que vamos a modelar desde el mismo ensamble, ¿cierto? No vamos a abrir la parte de forma independiente y la vamos a editar, sino que desde el mismo ensamble lo vamos a operar. ¿Cómo hacemos eso? Si yo tengo esto abierto, yo lo tengo abierto, él me va a aparecer acá, ¿cierto? Entonces si yo le doy clic derecho a esto y le doy edición o le quiero dar edición, él no me lo muestra, ¿cierto? Mire que me tiene deshabilitada edición. Yo necesito que esta edición me aparezca activa. Para que aparezca activa tengo que tener cerrado la parte de forma independiente, ¿cierto? Entonces acá si le doy clic derecho me va a aparecer edición. Entonces cuando entro a edición, lo que está pasando acá es que yo puedo editar esta pieza sin salirme del ensamble y puedo seguir viendo los componentes del ensamble.
¿cierto? Eso es muy valioso porque me va a permitir ir modelando eh, con, digamos que manteniendo el análisis entre las otras piezas o la comparación entre las otras piezas. Y ahorita van a ver para qué nos puede servir también. Entonces acá simplemente voy a destruir esto y voy a destruir esto. ¿Listo? Y lo voy a destruir de forma simétrica. Ah, miren, por ejemplo, acá yo no le cambié la plantilla a esta parte y me lo dejó en pulgadas, ¿cierto? Es algo que hay que tener en cuenta. Me la dejó en pulgadas, no se la cambié, entonces vamos a dejarla así. Voy a dar esto de 1 pulgada, le voy a dar aplicar y crear una nueva extrusión para crear otra extrusión a partir de esto. Selecciono esto, le doy a la mitad y lo vamos a poner más delgadito, de 6.25, vamos a darlo así y le vamos a dar aceptar, ¿cierto? Entonces aquí estoy dentro de la pieza. Si ustedes observan, miren que me aparecen operaciones de pieza y acá me aparece la opción de volver. Para yo volver al ensamble tengo que darle acá, volver, y vuelvo a estar en el ensamble. Entonces, esto, aunque esto sea un sólido y esto sea un croquis, sigue manteniendo su relación, ¿cierto? Si yo muevo esto, miren que todo se va a mover. ¿Listo? Todo se va a mantener. Y ahora entonces voy a hacer lo mismo pero con el cigüeñal. Entonces le voy a dar doble clic, voy a extruir, voy a hacer una extrusión simétrica, voy a extruirlo de 1.625 y le voy a dar en el más, ¿cierto? Porque voy a volver a extruir. En este caso voy a volver a extruir otra vez esto, pero ya va a ser en corte, simétrico y de 1 pulgada. ¿Listo? Para que me quede el espacio de esto, ¿cierto? Y le voy a dar nuevamente en el más. ¿Por qué? Porque quiero hacerle el eje. Entonces le voy a hacer el eje, hacerlo simétrico. Y este eje va a quedar de 1.625. Listo, dalo ahí. Le voy a aceptar. Y ahí quedó. ¿Listo? Obviamente no es un cigüeñal muy funcional que digamos, pero ni un motor porque no cómo va a ensamblar esta biela a este cigüeñal, ¿cierto? No hay como, es representativo. Listo, pero nos va a dar una idea muy acercada. Entonces, miren que acá, si yo vuelvo y muevo este cigüeñal, miren que la biela también se va a mover. ¿Listo? La tarea de ustedes es crear el pistón. ¿Listo? Para crear el pistón, pues deben crear un mismo boceto dentro de esto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que el pistón no se crea por extrusión. Si ustedes extruyen va a quedar una geometría cuadrada. Hay que hacer una revolución. ¿Listo? Ese es el reto de ustedes. Entonces, la idea es que al final de este diseño, ustedes me entreguen una animación de funcionamiento de este cigüeñal, de este pistón y de esta biela. Listo, el pistón que ustedes van a crear. Nuevamente. Listo.